bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal, Vampi? ¿Cómo estamos? Don Jorge Llana, conocido en el mundo podcastero, o al menos aquí en todo aquel que haya escuchado algún podcast, habrá oído hablar de Jorge Llana, sobre todo en Viajo en Moto, porque eso yo normalmente te escuchaba más. Pero tú y yo nos conocemos, bueno, vas a hacer tú la presentación. ¿Cómo nos conocemos tú y yo? Bueno, pues nosotros en persona nos conocimos en La Leyenda. De hecho, tú eras mi vecino de tienda de campaña. Eras mi neighbor. Sí, estábamos ahí cerquita. Lejos de la candela, pero yo lo hice con conocimiento de causa, porque como soy zorro viejo en este aspecto, prefiero ponerme lejos del bullicio, de la gente, del jaleo, de la gente que pasa, que va y viene, porque luego se tropieza con tu tienda de campaña, etcétera. O vete tú a saber qué cosa. Pero claro, yo conforme llegué el primer día cogí un sitio espléndido al lado de un arbolito y conforme fue ya llegando la gente, pues fue plantando sus tiendas de campaña y demás. Y al final, pues eso, aparcaste tú a la mía. De hecho, desmontando la tienda, pues prácticamente fuiste el primero con el que me despedí. Sí, efectivamente. De hecho, yo cuando llegué, que fui a saludar ahí al Slupo y a Juan y demás, y digo, yo estaba buscando dónde poner la tienda y dice, bueno, ahí está el Vampi, pero no te acerques mucho, ¿eh? Déjale espacio, hijo. Por favor. Sí, por Digo yo, es un zorro. Y es que sabe, digo yo, es que es inteligente, porque de hecho el Fernando, uno que venía conmigo, al día siguiente le hicieron una hoguera, o sea, en plena noche le hicieron ahí la hoguera a 2 metros de la tienda y tuvo que acabar moviéndola. Con lo cual entiendo perfectamente tu razonamiento de estar un poquitín fuera del jaleo para que no te molesten. Sí, bueno, en principio esa era la idea, luego va cambiando la opción. Lo bueno de la tienda es que no, nada más que tienes que desclavarla, la coges con una mano, la plantas en otro sitio, es cómodo y sencillo dentro del coñazo que es montarla y luego desmontarla. Pero bueno, oye, una pregunta que tengo yo con este aspecto, tío. El tema de las acampadas. ¿Tú eras de acampada o a partir de que eres motero te gustan las acampadas? Bueno, pues mira, yo siempre fui de camping. Cuando yo era joven, cuando saqué, pues... Perdón, cuando eras más joven, que eres joven exactamente, todavía, ¿eh? Sí. Pues nada, yo siempre tuve espíritu aventurero en el sentido de que no veía los días hasta que saqué el carnet de conducir y me compré mi Renault 5 TL de 900 y la tienda de campaña y la moza y a recorrer sin plan todo lo más lejos que podía. O sea, cogía todo el dinero que tenía, lo metía en un sobre y hasta que se acabara. Y entonces así pues empecé, siempre iba de tienda, que es que eso era una forma de viajar que yo creo que se está perdiendo un poco porque, claro, de aquella no había GPS, no había Google Maps, no había nada. Entonces tú ibas iba por Portugal, veo un pueblo, mira qué bonito, Nazaret, ni idea de qué pueblo era ni nada, lo vi, oye, vamos a buscar un camping, venga, 3-4 días. Y ese era el plan, ¿no? Ibas por ahí, sin rumbo, y cuando veías algo que te gustaba, te parabas. Y era una forma muy... Qué felices éramos, ¿eh? Sí, eso era otra... Y luego llamaba una vez, y yo no lo entiendo, llamaba una vez a la semana a la familia. Oye, es que estoy bien, ¿todo bien? Sí, bien, vale, punto. Y ahora no me puedo imaginar cómo puede ser el estar una semana sin hablar con tu familia cuando marchas por ahí, ¿no? No, sin los medios de comunicación, el estar comunicado y estar en todo momento
localizado. Me vengo a referir, de decirle a tu pareja, a tu familia, al fin y al cabo, a tus hijos, ¿no? Pues sigo estando aquí, ahora me voy a mover al sitio siguiente y mandarle fotos. La verdad es que en eso la tecnología hemos avanzado mucho, pero hemos perdido, creo que la esencia, ¿no? Antes también se perdía porque no teníamos modo de hacer la fotografía como no fuera con una cámara de carrete y de plasmar ese momento que no respirabas para hacer esa foto para que no se le era movida, donde tú tenías 36 únicas oportunidades de marcar y enmarcar ese viaje, ¿no? Pero hoy tenemos la mala facilidad de que haces miles de fotos que luego no ves ni la mitad, no recuerdas prácticamente ni la mitad. En el mejor de los casos creas un book o un fotomontaje con todas las fotos del recuerdo, por ejemplo, de Cantalejo, ¿no? Pero en aquel entonces éramos felices con muy poco, tío. No teníamos aire acondicionado, ni ABS, ni nada, tío. Y éramos mucho más felices que ahora, creo, ¿eh? Respecto a las fotografías, tenían un valor añadido y era que era más difícil hacer una buena foto. Yo tenía una Zenit K11, esta rusa, que tenía fotómetro de aguja y tenías que estar ahí con el enfoque, con el diafragma, luego te salía movida, te salía oscura y bueno, ibas aprendiendo a base de ir equivocándote, ¿no? Y cuando te salía la foto bien, lo disfrutabas, decías, pedazo de foto. Y ahora, claro, ahora haces 40 fotos, llegas con la IA, este coche lo quito, le pongo aquí más brillo, pim, pam. No digo que no tenga también mérito, obviamente, el tener la buena vista para hacer una foto original, da igual la herramienta, ¿no? Necesitas hacerla bien. Pero era como que tenía más valor una foto de antes, ¿no? Y claro, y luego la incertidumbre de cuando la ibas a revelar y los nervios, a ver cómo salieron y tal. Y esa cosa se perdió un poco, ¿no? Y bueno, vas a relevar un carrete que a lo mejor hace un mes o dos, o incluso el verano anterior que tú lo hiciste y vuelves a rememorar esa fotografía porque dices, hostia, que no me acordaba de cómo se hizo esta fotografía. Esta fotografía, además, que toda y cada una de estas fotografías tienen su pequeña historia. Cuando te has dicho Zenit, me acabas de desbloquear el recuerdo de que fue mi segunda cámara. O sea, mi segunda porque la primera fue un regalo de una cámara muy básica. Era toda metal, muy básica. Y la primera fue una Zenit que compré yo durante mi estancia en la mili, ¿no? En el servicio militar. Coincidí con un chico. Yo había aprendido, de hecho, en el colegio con Zenit. Y habíamos aprendido lo que era el relevado, el diapositivado de las fotografías, el corte, el ampliar, todo el tema de la química no recuerdo cómo eran los líquidos, pero bueno, recuerdo que se le metía una espiral para tú luego meterlas en el líquido para revelarlos sin luz, totalmente oscura. Tenía otro romanticismo. Y cuando tuve la oportunidad, y estando en el ejército, vi una cámara que costaba 5.000 pesetas. O sea, ese era mi sueldo para tirar el mes completo en la mili, ¿no? Bueno, tú sabes, tabaco, betún, champú, betún para las botas, cosas así, ¿no? Y me lo gasté en la cámara, porque yo sabía que a esa cámara le iba a sacar partido. Es más, con esa cámara gané dinero, porque a todo aquel militar de empleo, soldado de reemplazo que quería hacerse la fotografía para mandársela a su madre, yo se la sacaba, le cobraba 100 pesetas, y encontré una tienda de fotografías incluso que te hacían 2 por 1. O sea, te mandaban 2 fotografías de cada carrete por el mismo precio. Con lo cual, yo le entregaba a él una y yo me quedaba con la otra. Y en un momento dado, si la quería repetir, pues ya la tenía y le volví a sacar el doble. Con esa Zenit llegué incluso a comprar un flash, compré un gran angular, un 70-210, que era un zoom. Eso de tener que andar quitándole las roscas, soplándole para que no le entrara polvo rápidamente, le vuelves a meter a rosca porque eran rosca, no era bayoneta, como la mayoría de las... Sí, esas eran de rosca, sí. Los objetivos de ahora. La verdad es que estamos desvariando, pero es que me has desbloqueado un recuerdo que me ha resultado... Sí, es que bueno, de fotografía a mí me gusta mucho. Yo no llegué a revelar como tú, pero sí que... Luego lo que tú dices, yo cuando tuve a mi primera hija, tuve solo una hija, tengo un hijo y una hija. Cuando tuve a mi hija, ¿qué pasaba? Que con la Zenit
entre que se estaba riendo y entre que cogía, medía la distancia para el flash, para no sé qué tal, ya se había dejado de reír. Y digo, esto no puede ser. Compré una Canon EOS 300 automática y claro, ya te acostumbras y ya empiezas a usarlo todo en modo automático. Sí, todo es mucho más cómodo y sencillo y más rápido con el modo automático. Esta Zenith, al cabo de los años le salió un problema que depende de qué fotografía y no sé en qué obturación o diafragma, le salía una línea de como que se velara el carrete. Entonces al final la deseché y ya, claro, llegaron las digitales y la deseché automáticamente. Y la puse en Wallapop, que no era en aquel entonces Wallapop, era segundamano.es. La puse como que la regalaba. Y la regalaba con todos sus accesorios, sus fundas, sus objetivos y demás, con el problema que ya tenía. Y una chica de Madrid que estaba estudiando fotografía me dijo que estaba interesada y bueno, pues en aquel entonces había que mandarlas por correo y esperar a que te llegaran para que te mandara un giro postal, no me acuerdo cómo era. Y la chica, encantada de la vida, con la cámara me mandó alguna otra fotografía. Le dije que en alguna otra fotografía saldría algún problema y quiero recordar que la arregló, que la pudo solucionar el problema en el colegio donde estaba estudiando. Ya luego pasamos, al cabo del tiempo pasé a una Canon 550D, que aún la conservo, pero la saco menos de lo que debería. Incluso le compré más batería, le compré un buen flash, ya venía con otro objetivo. Se hacen fotos muy chulas. De hecho, las primeras veces que yo salía en moto, salía con esa cámara, porque la fotografía que tú sacas con esa cámara no la sacas con un móvil ni de coña. No. Sí. Yo ando con una EOS 700 también, pero es lo que tú dices. Con una cámara tan grande y tal, muchas veces no es práctica para viajar. Se te quita la gana. Yo recuerdo esos vídeos primeros de Miquel Silvestre cuando sacaba la cámara suya del depósito, de la bolsa de depósito, y decía, mancho, qué coñazo, saca la cámara, monta trípode. Además, un trípode potente, porque tiene que ser un trípode que para el peso de una cámara de ese tipo. No era un trípode normal y corriente de estos chiquititos que te compras en AliExpress o en el chino, ¿no? Tiene que ser un trípode potente. Y bueno, mucha parafernalia. Pero bueno, ¿vamos a las motos o te pregunto cómo vamos? Pero tengo curiosidad por una cosa. ¿Cómo conoces tú los podcasts? O sea, ¿cómo llegas tú al mundo podcast? ¿Cómo empiezas tú con esto de los podcasts? Pues mira, yo, a ver, la cosa es que yo fui motero tardío. Me explico, yo nací motero, porque yo fui motero desde mi infancia. De hecho, donde yo vivía, yo soy de Avilés y bueno, me crié en un barrio obrero. Pues Avilés es que es una ciudad industrial y bueno, allí todos los chavales, pues bueno, nuestros ídolos eran todos los vecinos que tenían su moto, su Bultaco Frontera. Entonces, bueno, justo detrás de donde yo vivía tenía un circuito de motocross. Y entonces yo, pues toda mi vida, pues mi sueño fue tener moto. Pero por un lado, primero mi padre, que había tenido 5 motos, no me dejaba tener moto porque decía que era peligrosa. Luego mi madre, luego no me dejaba yo, luego mi mujer, luego tuve hijos y me dio miedo. Bueno, en fin, por una serie de circunstancias yo era el típico motero que iba en coche a todas las carreras, a Valencia, a Jerez. Siempre fui muy seguidor de todo lo que tenga motor y ruedas. Yo, pues, en cuestión de motores, sé algo porque, bueno, como yo me apasionaba este mundo desde muy niño, estudié mecánica con la idea de luego hacer una ingeniería mecánica orientada a competición, que es lo que yo quería. Yo quería ser ingeniero mecánico de la Fórmula 1, vamos, ese era mi sueño desde que tenía 6 años. Y el caso es que todo esto fue porque no tenía moto, no me dejaban comprar moto. Y luego yo, cuando ya empecé a trabajar de mecánico, pues ya con mi dinero y tal, pues estuve a punto de comprar moto, pero luego vi un accidente, se me quitaron las ganas y pues compré coche y ya me desvinculé un poco del mundo de las motos. Luego no seguí por la línea de la mecánica porque entró un ordenador en casa por culpa de mi hermano y empecé a hacer programación de gráficos, estos gráficos que se veían en motociclismo, de curvas de potencia, de par, de rendimientos volumétricos, de cambios
relaciones de cambios, que si tal cual. Bueno, todo eso pues eran programas muy sencillos que programaban BASIC, que metías las variables, calculaban la ecuación y luego con pues las típicas funciones gráficas creaban mis gráficos cartesianos que antes hacíamos a mano en estas hojas cuadriculadas. Y entonces a raíz de eso le cogí gusto a la informática y di un giro a mi vida y luego estudié informática. Y por las tardes, mientras estudiaba informática por las mañanas, pues me metí en un taller de competición y preparaba coches para rallies y tal. Y entonces, todo esto, ¿por qué te cuento? Porque durante una etapa bastante grande de mi vida me desvinculé de la mecánica. Cuando ya empecé, de hecho, a trabajar ya como informático, fundé, junto con unos socios, pues montamos una empresa y ya a tope de trabajo. Y hasta los 40 no tuve moto. Entonces empecé a escuchar, a raíz de que llegó un momento de mi vida que digo, a ver, no puede ser que tenga 40 años y que yo sea motero de corazón y no tenga moto, no puede ser. Entonces ya un día pues me decidí y empecé por una Derbyterra de 125 porque nunca había andado en moto, salvo las que me dejaron mis amigos de joven. Y empecé ahí a meterme en un mundillo de la moto y empecé a escuchar el podcast de Roberto. Entonces empecé a cogerle otra vez gusto a la mecánica, de forma que empecé a hacer yo los mantenimientos de las motos, porque tuve una Derbyterra, luego una Aprilia Pegaso para tener mientras tenía la moto delimitada, y luego me compré una BMW GS de aire. Y con eso pues le hacía yo todos los mantenimientos en casa y empecé a hacerle también mantenimientos a mis amigos y tal. Y a todo esto pues yo simplemente era escuchante del programa de Viajo en Moto de Roberto y tenía mi grupito de 4 o 5 amigos con los que salíamos una vez al año, hacíamos un viaje grande, digamos, y luego pues los fines de semana y demás. Y un día pues me dio por hacer un vídeo de un reglaje de válvulas que subí en YouTube de la GS y lo subí ahí a internet, y cuando Roberto compró la RT pues le mandé el enlace, oye, mira, si quieres hacer un reglaje de válvulas a lo mejor esto te puede ayudar. Y de repente un día iba yo en coche y me llama Roberto, iba yo en dirección a Valencia por trabajo escuchando el podcast de Viajo en Moto y de repente me entra una llamada y me dice, Jorge y Ana, soy Roberto Naveiras. Y hostias, entonces, la hostia, pero si voy escuchándote en el podcast, ¿cómo es que saliste del podcast? Y bueno, o sea, fue un poco surrealista. Entonces empecé a hablar con él y decidimos un día quedar para tomar un café ahí en Grandas. Y a raíz de entonces, pues nació una amistad ahí, porque bueno, la verdad es que Roberto es una persona, según iba ya por el Puerto del Palo, llamé para decir que estaba llegando, y dice, Elena, prepara un plato más que tenemos invitado, y no me conocía ni nada, y me veo yo el primer día que conozco a Roberto comiendo con Elena, su mujer, la abuela, su hijo, y allí como de toda la vida, ¿no? Entonces me aficioné a los podcasts, a las fiestas que hacía él anualmente, empecé a conocer a un grupo de amigos. La verdad es que somos una familia, lo comentábamos el otro día, como nos une la misma afición y pues la verdad es que de todos los que estamos allí, pues tienes mucha afinidad con toda la gente con la que charlamos y bueno, somos una pequeña familia. ¿Sigues viviendo en Avilés? No, ahora vivo en Llanera, que está entre Avilés, Oviedo y Gijón. Es una zona que está en el centro de Asturias. ¿De tu casa a casa de Roberto cuánto tiempo hay más o menos? Pues 2 horas. Es que... Coño. Sí, 2 horas, hora y media. Yo pensaba que 20 minutos. Es que Roberto, como bien sabes, está en el culo del mundo conocido. O sea, está en la zona más inhóspita de Asturias. Discúlpame que yo discrepo de esa parte, la de que él vive en el culo del mundo conocido. Porque cada vez que yo le he escuchado decir esa frase, yo decía, a ver, macho, si tú estás en el norte, el culo está más para abajo, ¿no? Bueno, según cómo estés colocado, ¿no? Sí. Yo que vivo en Huelva sí podría decir que
casi vivo en el culo del mundo conocido. No. Que tampoco sería el culo del mundo conocido. El mundo conocido, yo creo. No, lo que pasa es que. Es la metáfora, lo que pasa es que tú en tu subconsciente dices, este se está equivocando. Perdona. El problema es que en Asturias se da la circunstancia de que de toda Asturias es la zona, digamos, más alejada por las comunicaciones que tiene. O sea, no hay una autopista que va directamente a Grandas. Si hay una autopista que vas, por ejemplo, a Llanes, a Ribadeo, a otras poblaciones que están igual de alejadas, pero claro, la autopista te acelera muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como vas por carreteras de curvas de tacto aterciopelado, pues disfrutas mucho, pero tardas más. Y la zona donde vive él, para mí, es de las mejores de Asturias para andar en moto, porque tienes poco tráfico, buenas montañas, unas carreteras con muy buen piso, anchas. Me encanta. Muy bien. Sí. Me encanta porque he visto vídeos de Roberto en su canal de YouTube. Además, he tenido el placer de visitar tu tierra solamente un par de veces y en escaso tiempo, con lo cual no he podido ser para circular en moto, pero Cudillero, Salinas, Avilés, son sitios que yo lo tengo aquí en mi retina como para volver a ir. Y no he ido de vacaciones, prácticamente he ido para hacer una visita a José de Dame Rueda, aproveché para ver a Alberto Bior, a Nacho, que está en Gijón junto con la Brujona de la Mochila Moto Solidaria, la Brujona que está con el tema de la IMU, la última vez para quedarnos a tomar un cachopo que nos llevó Alberto Bior allí en Cudillero, que me quedé encantado por el sitio, ya te digo, es para repetir. Por eso digo que tenéis una tierra... Pues nada, cuando vuelvas ya sabes. Sí, hombre. Me das un toque también, que yo ahí te llevo también a sitios. Yo lo bueno que tengo es que, como no sé si... Yo soy un motero que me tengo que conformar con salir a comprar el pan la mayoría de las veces. No tengo tiempo para hacer grandes viajes, salvo una vez a la semana que me dan licencia en casa para marcharme. O sea, una vez al año me dan una semana al año para largarme, ¿no? Entonces sí que vamos, a lo mejor este año pasado fuimos a los Alpes, otro año a Irlanda, Marruecos, cosas que están dentro de lo que es una semana, digamos, pero nada de ir a Mongolia ni nada parecido, ¿no? Discrepo un poco con lo que tú me estás comentando y llévame la contraria cuando tú quieras, porque esto, la verdad que aunque este sea el podcast de Estado Civil Motero, tú eres mi invitado y tú tienes que contarme tu libro como tú me lo quieras contar. Vengo a referirme que discrepo cuando tú dices, no, solamente cojo la moto para ir a comprar el pan. Bueno, ¿y qué? Hay gente que no la puede coger en meses porque le está lloviendo, por poner un ejemplo, o porque la tiene la averiada, pero nosotros la cogemos y la disfrutamos cada vez que podemos o queremos. Luego está la parte en la que los family points, tienes que juntar puntitos con la familia para poder pegarte ese gran viaje, ese gran homenaje que cuando vuelves dices tú, otro año sin poder hacer otro viaje. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que el podcast lo que tiene es que escuchas viajes donde te pones en situación, te cuenta la gente de esos sitios inimaginables, donde tú escuchas decir, no, pues aquí la gasolina está a €1. Duermes en un hotel, 2 personas, por 25 euros, por ponerte un ejemplo, que nos sale el día completo aquí. Dices tú, Juan Macho, yo quiero visitar esos sitios donde el paisaje, donde las imágenes, donde lo vemos en YouTube, porque gracias a YouTube tenemos también la facilidad de verlo, y donde nos te lo cuentan, y dices tú, me gustaría ir a esos sitios. Pero por otro lado, tenemos tierra en España para comértela. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo te puedo asegurar que muchas veces disfruto más. Mira, ¿yo cómo hago? Yo tengo la suerte de que donde vivo tengo una vista que veo prácticamente una gran zona de Asturias, ¿no? Vivo en una zona que es alta y yo primero miro el tiempo, miro a ver dónde hay nubes y dónde no hay nubes. Luego miro el Google Maps, voy a sabes que el Google Maps te va grabando por dónde fuiste, ¿no? Tiene como una especie de historial donde has estado. Entonces, donde veo, saco el mapa y dentro de mi margen de influencia, que es Asturias, Cantabria, León, un poco de Galicia, o sea, todo lo que me dé tiempo marchar temprano y llegar para la hora de comer, o sea, 300, 400 kilómetros. Entonces yo veo eso. Y donde veo que hay calvas, o sea, yo veo puntitos rojos por toda Asturias, digo, uy, esta zona aquí hay calvas, venga, tiro para allá y para allá que voy. Y voy a la aventura, no me marco ninguna ruta ni nada. Y incluso muchas veces yendo solo es cuando más disfrutas, porque paras a tomar el café en un pueblo
y te sale una paisana y empiezas a charlar con ella, te empieza a contar batallas de la guerra o movidas, y cuando vas en grupo, pues somos como los ángeles del infierno, ¿no? Llegas allí y como que asustas un poco y estás charlando entre nosotros y tal, y no entablas esa conversación con la gente local, que a mí es lo que me gusta. A mí me encanta la gente, me encanta hacer amigos nuevos, me encanta charlar, y eso es lo que busco siempre que viajo, ya sea en Asturias como cuando voy a cualquier otro país. Entonces entiendo que en Cantalejo te lo has pasado bien. En Cantalejo, yo mira que fue el segundo año que fui, ¿eh? Yo no era ya te digo que soy motero desde hace 15 años y los primeros tampoco me dediqué a ir a ninguna concentración ni nada. La primera fue la de, que no fue ni una concentración, fue una quedada de amigos, que son las de Viajo en Moto, y la primera gorda, digamos, que hice fue el año pasado en la Leyenda. Y muy bien, y la verdad es que este año me encantó, sobre todo poneros cara a ti, a Juan y tal, ya lo conocía del año pasado y demás, pero bueno, a mucha gente que no le había puesto cara, y ponerles cara es... Y bueno, luego que lo pasamos de cine, ahí con la hoguera y contando ahí batallitas, y sí, una maravilla. Sí. Yo disfruté tela y sigo teniendo esa sonrisa de oreja a oreja, y cuando veo la fotito, y parece que fue ayer realmente, pero me queda la cosa de que yo el año que viene pienso no ir. Fíjate tú cómo son las cosas, tengo la firme convicción de no ir, porque creo que el éxito de volver a ir es que pase un tiempo para volver a ir y decir, pues yo acampé aquí, después por este sitio, y volver a revivirlo, porque si vas todos los años, me pasa con Faro, ¿no? Yo Faro lo tengo aquí al lado, y bueno, de comillas, 1 hora de moto por autopista, y si te complicas un poco más, pues haces una pedazo de ruta y llegas al sitio. Pero claro, está ahí todos los años, y entonces todos los años tengo la facilidad de ir y la posibilidad de ir, entre comillas, o voy un sábado o voy el fin de semana completo. Pero si faltas por alguna razón un año, al año siguiente que tú puedes ir, vas con los dientes largos como diciendo, tengo que ir. Entonces creo que para mí esa función de poder ir a los sitios con la certeza de que vas a ir, pero no el año siguiente, sino lo dejo para 2 años, que de hecho esa es otra de las razones por las que no quiero repetir las quedadas de Estado Civil Motero. Digo, si la hago cada 2 años, como hace por ejemplo Benji con su gesta, yo creo que molaría más, porque te entran más ganas de ir. Ahora, si tú sabes que todos los años hay una quedada y dices, bueno, pues si me pierdo la de este año no pasa nada, porque al año siguiente hay otra. No, pero si tú sabes que si te pierdes la de este año, hasta dentro de este año vas a poder ir, claro, buscas a lo mejor un poco más de facilidad de ir. También es verdad que José este año vuelve a hacer su quedada. Entonces digo, coño, pues podría molar de un año la haces tú, al año siguiente la hago yo, y así vamos alternando. Claro. Así tampoco la gente no se ve a lo mejor en esta complicidad de decir, ¿a cuál voy? ¿La Leyenda o Pingüinos? Claro. Esa parte es la que mola. Oye, dime. ¿Por qué elegiste la BMW R1200 GS de aire? Bueno, yo la verdad es que soy muy influenciable. Vi el documental de Charlie Burman y Ewan McGregor, y obviamente yo quiero esa. Y nada, y para allá. Yo desde que compré la Derbyterra, no sé si sabes, una Derbyterra que era así como trail, era una mini GS, tenía un estilo... La conozco, y de hecho quiero recordar de que la mujer de Sergio Morchón fue con esa moto, junto con Sergio Morchón, con su 1200 de aire, a Cabo Norte. Sí, esa moto iba muy bien, hombre. Tenía 15 caballos, que era la que más caballos tenía para estar limitada, para poder conducirse con carnet de coche. Y nada, esa moto la tuve lo justo, no llegó ni a un año. Una vez que digamos ya me vi suelto con ella, pues ya saqué el carnet y cogí la Pegaso, y luego ya siempre con la idea de comprarme la GS. La GS, claro, nueva, me parecía mucha pasta y yo tenía otras prioridades en la familia, y entonces compré una GS de segunda mano por 8.000 euros con 30.000 kilómetros y 3 años y pico, estaba muy bien. La vendí hace 2 años con 140.000 kilómetros, 16 años, por 6.000 euros, o sea, perdí 2.000 euros. O sea, impresionante.
cuenta la parte en la que de esos 30... ¿Cuántos kilómetros de mal hiciste? ¿100 cuánto? Bueno, yo le debí meter unos 110.000 kilómetros a la moto, más o menos. En esos 110.000 kilómetros hay que ponerle también la parte en la que no hemos gastado dinero entre neumáticos, mantenimiento, si tocan para que embrague, etcétera, etcétera. Por eso cuando alguien me dice no... Tuve una mala experiencia con ella. Tuve una mala experiencia que fue un poco error mío también. Esa moto no estaba muy bien cuidada. El tema, yo creo, siempre me quedó la duda. Bueno, en resumen, porque cuando le fui a hacer yo el mantenimiento, por ejemplo, estaban las zapatas mal puestas, como que lo habían hecho la mecánica un poco casera y que no controlaba mucho. También en algún comentario como me dijo, no hace falta que le cambies el aceite a los 10.000 porque yo la voy rellenando y tal, y ya me quedé un poco... Pero bueno, eso fue a posteriori y como la tenía cerca y me hervía la sangre, la compré. Digo esto porque tengo amigos a los que les hago el mantenimiento de la GS de aire y, por ejemplo, un buen amigo que se llama Alfonso, que tiene la moto 140.000 kilómetros a hora y está mejor que como estaba la mía con 40.000, o sea, que está impecable. Por eso digo que cuando es de un solo dueño y está bien cuidada, se nota mucho también la diferencia. Entonces, bueno, esta moto no es que lo quiera justificar, pero a los 50.000 kilómetros más o menos se me trabó la caja de cambios. La caja de cambios empezó a hacer un ruido, troco, ¡bumba! Y se me quedó bloqueada la rueda. Iba por la autopista y bueno, por suerte me fue avisando y me dio tiempo de meterme en el arcén y se quedó bloqueada, ¿no? Entonces ahí fue donde cometí el error, porque yo esa vez, en vez de haber reparado esa caja de cambios, tenía que haberla sustituido. Pero me recomendaron un taller de Gijón. Yo de aquella no tenía sitio donde desmontarla, porque vivía en un piso, y entonces pues la llevé a un garaje de Gijón, y allí me hicieron una reparación. Y dijeron que quedaba como nueva, que me cambiaban los rodamientos, que tal, que cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ese fue un error, porque, claro, cuando un eje... Normalmente el problema que tenían las primeras series de aire, las de 2004, que era la mía, era que los rodamientos del primario del cambio eran muy frágiles y como tiene bastante par la moto, pues esos rodamientos se acababan rompiendo y la avería, pues imagínate, los restos de ese casquillo se metían entre los engranajes y se bloqueaba te podías matar, vamos. Entonces yo la reparé. Y me había durado unos 30.000 kilómetros, 40.000 kilómetros más, y yo estaba tan tranquilo porque la moto iba bien, todo perfecto. Pero resulta que hace unos años, justo antes de venderla, tenía más kilómetros, tenía como 90.000 o así cuando se me rompió la primera vez. Y luego, cuando ya tenía casi 140.000 kilómetros, iba por las Merindades, por ahí por Burgos, que me había cogido 3 días yo solo y estaba por ahí, pasando unos días maravillosos y venía de Frías, me iba a meter en un pueblo y según voy a reducir, en mitad de la carretera, como a 60, 70 por hora, la rueda de atrás, ¡clas!, sin previo aviso, queda clavada. Y claro, no caí ni nada porque al ser la rueda de atrás, me fue derrapando y quedé en medio de la carretera. Cosa que luego pasó un coche pitándome como loco e insultándome por estar parado en medio de la carretera y yo no podía mover la moto. Físicamente no la podía mover porque estaba bloqueada, ni con embrague ni nada. Las pasé canutas para poder llevarla a la cuneta. Y este energúmeno, en vez de bajar a ayudarme, empezó ahí esto que te entra un pronto y dices, pero bueno, ¿cómo es la gente tan poco solidaria? Si te digo que conozco esa sensación porque una vez lavé la moto y al lavar la moto, todo el mundo sabemos que las pastillas se mojan, entonces la capacidad de freno de la moto no es la misma. Lo primero que hago es estrenar el freno delantero, que es el que más importante es, sobre todo cuando vas por ciudad, y cuando veo una recta suficientemente larga, pues le pego un par de taconazos al freno.
En esta ocasión le pegué un taconazo más fuerte de la cuenta y ¿qué sucedió? Que la propia palanca se trabó en un protector que trae para el interruptor del freno. Yo creí que la moto, yo creía que las pastillas se habían doblado, que el pulmón había salido, porque se quedó bloqueado. Yo me quedé en medio de ese carril, los coches podían pasar por el otro carril, ahí tuve yo suerte. Y luego tuve yo que arrastrar la moto con lo que pesa mi moto, que son 200 y pocos kilos, que se convirtieron en 400 kilos. Yo no sé la gorda cómo engordó, la cabrona, que dije yo, gorda, con lo bien que te manejo cuando no tienes el freno de clavado. Y lo que es arrastrarla, o sea, tumbarla un poco y arrastrar la rueda trasera como si estuvieras de tumbar el suelo, para poder al menos echarme un lado. Llamé a mi mecánico, que es amigo mío, y le digo, Guillo, me ha pasado esto, tío. Y como me he quedado con el freno clavado, no sé lo que le habrá pasado a esto. Total, que cuando se acerca, porque dice, pues yo ando por aquí, no te preocupes, ahora me acerco por allí. Y se acerca y descubrimos que era la palanca del freno. Total, que la volvimos a poner otra vez en su sitio, tan sencillo como volver a pulsar fuerte hasta el fondo y luego recolocarla. Y eso es porque la palanca ha tenido una pequeña holgura de lado a lado, que al final ha hecho que se vaya. Es tan sencillo como ponerle una arandela de ajuste y otra vez en su sitio. Pero te digo que empatizo contigo porque tú mover el mostranco de la 1200, que ya no son 200, son 240, 250 por lo menos, que da igual. Más de 200 kilos cuesta un huevo moverlo. Sí, ahí, bueno, y lo conseguí mover porque a base de dar para adelante y para atrás se fue desbloqueando un poco la caja de cambios y me permitía moverme como 1,5 metros, así, y fui poco a poco hasta que llegué a la cuneta y llamé a la grúa y ya. Y entonces nada, esa caja de cambios que yo realmente cuando la llevé al garaje de Gijón había desmontado la caja de cambios, había abierto la moto en dos, saqué la caja de cambios, la llevé, me la arreglaron, me la devolvieron, la volví a montar y me duró eso, 40, 50.000 kilómetros, que tampoco pude reclamar nada porque, bueno, pues que pasaron esos kilómetros y tampoco... Yo creo que es un poco debido a que el eje pues podía no haber quedado, se habría descentrado un poco y no estaba bien calibrado, porque eso no tendría que haber pasado. El caso es que compré otra caja de cambios, que estaba bastante bien. Bueno, compré una caja de cambios que según la referencia BMW era la misma, porque tenía el mismo código, y cuando me llega el eje ya lo venía reparado. O sea, a partir de 2005 el eje primario es más gordo y por lo tanto tiene un rodamiento más fuerte, etcétera. Pero no cambiaron la referencia, es como para no reconocer que las primeras versiones eran las malas. Entonces tuve que devolver esa caja de cambios, comprar otra. La monté, la fui a probar a Logroño, hice un fin de semana con ella para probarla bien, quedó perfecta. Y luego ya había empezado a mirar otras motos y entonces la vendí. Y de aquella yo quería comprar una F800. Quería una F800 porque me apetecía más hacer off-road. Hice un cursillo de off-road y me tira mucho el monte. Y claro, con la GS pues vas un poco más, lo haces, pero no disfrutas tanto, ¿no? Vas un poco más pesado todo. Pero resulta que no me conseguí adaptar. Probé varias F800, probé la Teneré, que me encantó, pero echaba de menos el dichoso telelever y el paralever y todo ese rollo, y me amariconó totalmente la GS 1200. Con lo cual, muy a mi pesar, volví a acabar con una 1200 LC. Y estoy contento con ella, pero he perdido versatilidad en cuanto a, por ejemplo, la mecánica. La mecánica de la de aire es como un coche, entonces para mí era mucho más familiar. Cuando cambiaba el embrague era un embrague seco, el alternador era un alternador de coche, era una mecánica muy, muy familiar para mí. Sí, con su correa y demás, y ahora va mojado el aceite y todo. Claro. La LC tiene un problema muy grave y es que es lo que estoy temblando, estoy tocando madera todos los días porque las primeras versiones de la LC, la mía es del 2015, que creo que a partir de ahí ya estaba reparada, pero hasta el 2015, hasta principios del 2015, la del 2013 y 2014, vienen con el mismo fallo que tenían las primeras F800 y es que el estator del alternador se funde.
cuando la batería no está en muy buenas condiciones y el consumo es muy elevado, pues el barniz que lleva, que aísla los 3 cables, el trifásico, vamos, del estator, es muy fino y por calor pues se acaban cortocircuitando, y es una avería que en una GS F800 es media hora arreglarla, porque es comprar el estator, quitar la tapa, cambiar la junta, volver a ponerla y pista, pero en una 1200 LC tela, y estoy acojonado, porque como me pase, no sé si seré capaz, porque necesitas útiles bastante complejos que yo no tengo, y claro, yo no quiero pagar 2.000 euros en un taller por arreglar un estator, ¿no? Yo deduzco que tú ya habrás visto algún que otro vídeo de Goyo, ¿no? Ah, sí, Goyo AV, Goyo es un máquina, sí, yo ese lo conocí, no hace mucho, porque yo al principio me buscaba la vida y no estaba Goyo ni estaba, ahora hay mogollón. De hecho, yo el único vídeo, solo hice 2 vídeos en mi vida de estos de mecánica, donde no sale mi nombre y nada. Creé un canal nuevo que era Mecánica Fácil, no sé qué, o algo así, y subí el vídeo del reglaje de válvulas, que tiene 70.000 visitas, y el de cambiar un estator, cómo cambiar el estator. Porque luego descubrí a Goyo y digo yo, ¿para qué voy a hacer yo vídeos? Si este lo hace mucho mejor que yo, es un profesional, y es que... Ahora que no me escucha, lo de profesional le ha quedado muy grande. No, es un máquina, es un puto máquina. De hecho, es una persona muy meticulosa, le gusta mucho lo que hace. Y recuerdo que hay un vídeo donde se ve cómo cambia el estator, bueno, el estator, ¿no? Sí, el estator de una LC. Por eso te digo que seguramente habrás visto ese vídeo. Ese no lo vi yo. Y es que hay otro ahora que es como Motorrad no oficial o algo así. Sí, hay otro canal que sé que también me parece bastante acertado. Y bueno, yo la verdad es que me bajé un programa de BMW que hay por ahí por internet, el EPROM no sé qué, y con eso, pues con la guía de taller y demás, más o menos me arreglo. No las tareas que yo hice, yo, bueno, cambios de embrague, cajas de cambios, bueno, pues purgar. Sí que tengo muchos pequeños vídeos con la idea de que algún día los iba a subir, pero luego, como siempre me falta tiempo. Si tengo una MV Augusta del año 64, creo que es, que estoy restaurando, y no acabo de terminarla porque no consigo sacar tiempo para ella, que esa es una... No te preocupes, que yo mando una pandemia otra vez a España y nos la arreglamos en 2 meses. Sí. Yo esa moto le tengo muchas ganas. Bueno, era un proyecto de un amigo, de un muy, muy buen amigo, que le estaba ayudando yo a restaurarla. Y como él no tenía sitio donde guardarla, la tenía en mi garaje. Y como vio que aquello no... se le hizo un poco bola porque eran demasiadas cosas y tal, pues me la vendió. Y entonces yo continué el proyecto de restauración de esa moto. Y nada, es muy guapa. Yo también tengo un amigo que también tiene una moto que quiere restaurar. Lo que pasa es que no tiene tiempo ni para la oficial, contra más para restaurar la otra. Y ahora se ha embarcado en un podcast. O sea, con nosotros lo cuento todo. Como si esto no nos diera más tiempo libre, precisamente. Claro. Un saludo, Valenciano. Con los conocimientos que tú tienes sobre la GS antigua y la GS nueva, ¿volverías a comprarte una moto de agua con la electrónica que tiene y demás? Porque, a ver, el usuario medio que no entiende de moto más que los conocimientos que conocemos de barra, de bar, neumáticos, amortiguación, aceites, a lo mejor el que sea un poco más entendido, a él lo que le gusta es la electrónica. A mí me gusta cuando el teléfono tiene Bluetooth, tiene cámara, tiene todas estas cosas, y en la moto tiene pantallita, ABS, pero que yo, una mecánica fácil y fiable... Sí, a ver, a mí me gusta meterme en todos los fregados, porque a mí yo vivo de la tecnología. Entonces, ya te digo todo, que mira si estaré loco, que me compré un Tesla. O sea, con eso ya verás que me dejaron de hablar muchos amigos míos mecánicos. Dice, pero ¿cómo puede ser? Tengo un vecino que... Se me ha caído un mito. Que me tenía ahí idealizado, porque claro, como hablamos mucho de mecánica y a él le encantaba, estaba estudiando ingeniería mecánica, y cuando le dije que me había comprado un Tesla, me miró raro y dice, nunca había pensado eso de ti, Jorge.
Dice, ¿cómo te compras un Tesla? Y es que la verdad es que fue por una cuestión meramente económica, de números, porque hago 2.500 kilómetros al mes. Antes gastaba 400 euros de gasoil, ahora gasto 50 euros de gasoil. Esa es la diferencia. Entonces, echando números, digo, es que se me paga solo, se me paga con lo que gastaba. Yo tenía un BMW, porque a mí es que los coches es otra de mis pasiones, siempre se me fue el sueldo en coches. Entonces tenía un BMW que se me fundió el motor y no estaba dispuesto a pagar la soberbia que costaba. Entonces, pues decidí pasarme a lo eléctrico y entonces ahora estoy en un mundo como en dos aguas. Tengo un móvil con ruedas, no sé si estoy en un ordenador, en una tablet, en un coche. Estoy ahí un poco entre dos aguas, pero estoy más contento de lo que esperaba, ¿eh? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que, a ver, yo sigo un amigo mío que es podcaster, que es Pedro María Sánchez, que no es Pedro Sánchez, del País Vasco, que empezó con un Mi eléctrico, un Seat Mi eléctrico, y ha pasado a un Tesla. Y a un Tesla bastante más potente. Yo le he seguido las andanzas que tiene. De hecho, tiene un podcast que se llama Mi Eléctrico y habla de las bondades que tenía. Antes seguía un podcast, que de hecho te lo recomiendo, que se llama Mecánica Pop. Este podcast está bastante más para ello, porque de hecho Pedro Sánchez era colaborador suyo hasta que cambió de colaboración. Y son podcasts muy, muy chulos, sobre todo los antiguos, donde incluso tenían un Excel de los precios que te saldrían con las ayudas económicas, de las etiquetas, o sea, estaba muy, muy bien. Y a mí me llamaba el tema eléctrico. Lo que pasa es que yo tenía diáfanamente claro que si mañana yo pudiese, en el mejor de los casos, comprarse un coche, no sería 100% eléctrico. Al menos sí sería a lo mejor un híbrido enchufable, por la opción de poder enchufarlo en el trabajo o en casa de mis padres, por ejemplo, pero en un piso no puedo enchufarlo. En mi piso de comunidad, de tieso, no puedo enchufarlo. Por eso veo la opción. Sí, a ver, la opción de un eléctrico buena aquí está muy claro. Si tienes donde enchufar el coche, un eléctrico te sale a cuenta. Si lo tienes que cargar fuera, no, porque es que ahora se están subiendo la par, o sea, están cobrando a 0,50, 0,60 el kilovatio. Y claro, ya te sale los 100 kilómetros, ya te salen por 5 o 6 euros a los 100, ya no es tan rentable. En cambio, si lo cargas en casa, yo pago, por ejemplo, 0,11 euros el kilovatio, o sea, 11 céntimos el kilovatio, y me viene tengo un consumo histórico de 14,2 kilovatios a los 100, entonces echas cuentas y te sale a 2 euros a los 100 o por ahí, con lo cual tienes un coste y luego. Hay gente que piensa que es que son inalcanzables los Teslas, pero luego compran un híbrido por 24.000 euros. Y claro, tienes que tener en cuenta que un híbrido hay que echarle gasolina, tienes que hacer mantenimiento. Tú compras un Tesla que te sale, por ejemplo el mío con las rebajas y tal, te quedan 34.000 euros, 35 por ahí. Y no tienes motor térmico. Claro, no tienes revisiones. No tienes mantenimiento, salvo las ruedas y las pastillas de freno que apenas gasta porque tienes frenada regenerativa. Pagas menos de viñeta o no pagas zona azul. Bueno, tienes muchas ventajas. Y luego yo cogí el de autonomía extendida, que hago 550 kilómetros, o sea, puedo ir a Madrid sin repostar. Entonces, o por ejemplo, cuando fui a vacaciones, o sea, de fin de semana, vas a, no sé, a Logroño, a Bilbao. Por ejemplo, hace 3 fines de semana fui a Bilbao, cargué en el hotel por la noche, luego fui todavía de turismo a Bermeo, tal, todo por ahí, volví, hice unos 420 kilómetros y todavía me queda un 20% de autonomía. Entonces sí que se puede viajar, que es la duda que yo tenía. ¿Se puede viajar con un eléctrico? Depende de qué eléctrico tengas, claro. Pero también es verdad que hay muchos eléctricos que el consumo se dispara, sobre todo los SUV, porque el mío es el Model 3, el que es más aerodinámico. Si tú coges uno alto, yo estuve mirando, por ejemplo, el Polestar y tal, y claro, los consumos eran de 18 o 20 kilovatios a los 100. Con eso haces 300 y pico, 400 kilómetros por autopista, como mucho, que tampoco pasa nada. Paras a comer y ya está. Estoy totalmente de acuerdo que si vas a viajar, un coche con autonomía y evidentemente te sale más a renta. En el caso, es que todo es el depende de, ¿no? Depende de la necesidad, el uso que le vayas a dar, etcétera. Sí. Y a lo mejor hoy tiene una necesidad y un consumo y unas necesidades
y mañana la puedes tener de otra manera. Por cierto, ¿tú hoy escuchaste el episodio que yo grabé con Marc de Mamut, que hizo, se hizo los 4 puntos, los cardinales con todos los toros de España con una moto eléctrica? No, sí, igual ese es de hace tiempo ya, ¿no? ¿O cuándo lo sacaste? Hace algunos meses. De todas formas, si quieres te paso el enlace. Bueno, pues este chico hizo pues, todos los toros 2 bornes. Sí, me suena de haberlo visto, sí. En varias etapas, y resulta que en Cantalejo me lo encontré, nos desvirtualizamos, por cierto, un tío mucho más alto que yo. Y me dice, con sus santos huevos, digo, ¿qué tal? Bueno, ¿con qué lo has venido? ¿Con la eléctrica o con la XR? Dice, bueno, pues te voy a dar una noticia en primicia que no te la tenía que decir. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué he vendido la XR? La BMW XR 1000. Digo, ¿y qué te has comprado? Y si me enseña la foto, digo, qué cabrón, se ha comprado el tope de gama de precisamente la que le dejaron para hacer esta gesta. ¿Hasta qué punto ha quedado enamorado de que de tener una eléctrica y una térmica, ha vendido la térmica y se ha quedado con 2 eléctricas? Bueno, yo en la moto no lo veo todavía, ¿eh? También te digo que si vas en plan, el problema de los eléctricos es que tienes que planificar. Y precisamente lo que te gusta de la moto es salir sin plan. Entonces, eso hoy por hoy, el eléctrico es un problema, porque si vas por las vías principales... Es que puede variar muchas cosas. Tienes donde cargar y tal, pero si vas a la aventura y te pilla ahí en medio de Galicia, en la Galicia profunda, donde no tienes donde cargar, tienes que quedarte a dormir, porque bueno, si te dan un enchufe sí puedes cargar, pero tardas 9 horas. Entonces te trastorna el viaje. Depende, para cada cosa es una alternativa, es lo que todo el mundo piensa y dice, no es la alternativa al coche térmico hoy por hoy, es otra forma de desplazarte que puede ser válida o no, es una alternativa más, pero no es que porque vengan los coches eléctricos de batería no tenga que haber otras opciones, ¿no? Oye, y volviendo al tema de las motos, y tú que eres informático, y este sería un podcast perfecto para el internet de las motos. Aquí el que tendría que estar era David Sánchez o Josemi o Roberto Carrancio perfectamente para hacer un poco de mediador, ¿no? Porque en esta parte yo no me preparo tampoco los guiones, con lo cual, fíjate tú, aquí estamos hablando de internet como si supiéramos algo. Yo en mi caso, ¿no? En este caso tú eres el informático. Sobre tus preferencias, casco, intercomunicadores, GPS, ¿qué cosas tecnológicas llevas en la moto? Bueno, pues nada, yo tecnológicamente lo que llevo es, no me complico mucho, yo sí tengo todos los cacharros tecnológicos de mecánica. Por ejemplo, tengo el ODB Link para conectarme con el ordenador y ver las averías, tengo todos los gadgets posibles para, pues no sé, pues el inflador de Xiaomi, tengo el despertador de los sensores de presión de las ruedas, tengo todas esas, de eso no me privo de nada, lo tengo todo, arrancador, etcétera, etcétera. Y luego, para viajar, pues la verdad es que uso el móvil, lo pongo ahí no tengo el GPS de BMW, porque la verdad es que me gusta, pero me parecía un pastizal, y con el móvil la verdad es que me arreglo bien. Tengo otro de repuesto, para en los viajes tenía pensado llevar otro, para si te caes o lo que sea, tener siempre el móvil principal guardado, ¿no? Y luego así de gadgets de moto, la verdad es que poco más, no tengo grandes cosas. De casco tengo un casco que compré a BMW porque estaba al 70%, uno que es de Schubert, que no es el que fabrica para BMW, el System 7 Evo, no sé qué narices, que fui a comprar un filtro al aire y lo vi al 70% por 220 euros, que era un casco de 700 o 600 euros, y me lo compré. Luego, el intercomunicador, recientemente hemos puesto unos intercomunicadores estos de malla para poder hablar mejor entre nosotros, porque teníamos un Bluetooth convencional de estos de Amazon de 80 euros, y ahora compramos uno que son de... ¿Cómo es la malla esta? Ahí se me fue ahora la palabra. Bueno... esta tecnología que usa Wi-Fi y Bluetooth a la misma vez. Sí, pero es que es una marca la más popular, jolín, se me acaba de ir el nombre.
Hola, soy el Jorge Llana del futuro, que vengo a ayudar a mi pobre yo del pasado que con su mala memoria no recordaba el intercomunicador que había comprado. Pues bien, este intercomunicador es el Sena Spider ST1 HD, que me costó 150 euros y la verdad es que va bastante bien. Es un intercomunicador de tipo malla y bueno, la verdad es que para el precio que tiene no va nada mal. Así que nada, eso es todo. Sí, bueno, pues con estos Bluetooth que recordaré en breve, o lo busco, mejoró mucho lo que es cuando vamos en grupo. Yo tengo pues unos amigos, hermanos, compañeros de toda la vida, que son con los que salgo todos los años, y cuando fuimos a los Alpes, por ejemplo, este año, pues acabamos locos, porque se nos cortaba, hacían ruidos, bueno, entonces decidimos tirarlos no, desinstalarlos y comprar estos de malla, y la verdad es que mucho mejor. Y así tecnológicamente poco más, no tengo más cosas. ¿Qué opinas de esta nueva moda que se va a producir en breve, que ya se está produciendo, que es la de los Apple CarPlay y Android Auto en una pantalla que te hace un espejo, que yo creo que va a ser de mis próximas compras tecnológicas porque me dan una pantalla más grande de la información que necesito, por ejemplo del GPS, y además es actualizar la pantalla analógica que tiene la moto. Si en un futuro además pudiese incorporar parámetros como por ejemplo la velocidad, que es muy, muy sencillo porque es a través de GPS, pero por ejemplo revoluciones, temperatura, voltaje de la moto, si eso lo pudiéramos incorporar a una pantalla que tú puedes elegir si la quieres de 4, de 5, de 6, de 7, de 10 pulgadas, como se están viendo ahora mismo mucho las pantallas localizadas, pero con un sistema de Apple CarPlay, en mi caso, que te haga un espejo de lo que tú tienes en el móvil para no tocarlo. Ya. Y además puedas tocarlo con guantes, creo que es un avance grandísimo. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que tienes que recordar que vas a andar en moto, no vas a ver una película. Es como mi mujer cuando se sube al coche dice, ay, es que me marea la tele esa, porque claro, ve una pantalla tan grande en el coche. Dice, tú tienes que conducir, tienes que pilotar. Entonces, a mí me parece muy bien todos los avances. Por ejemplo, sí que me encanta el CarPlay, por ejemplo, pues para no tener que usar para cambiar de dirección en el GPS o sea, el Google Maps o tal, poder dar las direcciones por voz o poder decir, oye, ponme este podcast o stop, todo lo que es el quitar, o sea, poder hablar con órdenes de voz me parece un avance. El resto está muy bien, pero realmente yo cuando voy por carretera me gusta concentrarme en el pilotaje, y de hecho a mí me gustan los relojes analógicos. No me gusta, de hecho mi moto tiene los relojes analógicos y no echo de menos el que no tenga una pantalla de TFT, vamos, que tenga una pantalla además. No digo que no vaya a caer, porque seguramente en breve acabaré cayendo en el tema, pero por el momento no tengo la pantalla ni la quiero, vamos. Pues no sé qué estamos hablando. Bueno, eso, que los gadgets estos a mí de hecho sí que me gusta. Mira, vi una cosa que me enseñó Alex Lupo y bueno, que es el tema este que te mete, o sea, para poder manejar el móvil con la piña, que te mete un sistema que te conecta, o sea, te simula, digamos, el GPS original de BMW, pero con el móvil. Entonces tú puedes manejar con lo que es la piña del AGS, el móvil, ¿no? Eso estoy mirando para ponérselo. Pero tengo que hablar con José y con Alex, a ver que me orienten un poco, porque ellos ya lo han hecho y para no dar palos de ciego, pues voy a hablar con ellos y a ver cómo lo hacen. Mejor que alguien te diga cómo de bueno está el jamón antes de comprarlo. Claro. Pero bueno, a mí todas esas historias me encantan. O sea, una de mis pasiones también es la robótica. Yo dando robótica a mi chaval desde que tenía 10 años, que ahora está ya en la carrera, y todo lo que son, pues,
tonterías con arduinos, con servos, con historias, todo eso, siempre como hobby, incluso, ya no como profesión, me encanta. Entonces, todo lo que es cacharrear y tecnología, digamos que mis pasiones son la mecánica, la electrónica, la robótica y la informática. O sea, son las 4 disciplinas que más me gustan. Yo en mi caso, por culpa de gracias a, cuando empecé a trabajar y tener un trabajo que te ocupaba tantas horas, tuve que dejar la mecánica de aficionado, al fin y al cabo, ¿no? Lo que son cambiar filtros o arreglar cosas. Yo de joven me dedicaba, en la época del tuning, yo montaba equipos de música y alarmas. Y yo trataba mucho el tema. De hecho, yo tenía no mi Excel, pero sí mi cuadrante de la sección de cableados y demás, para dependiendo de qué tensión montaban los amplificadores, los previos, los capacitadores, etcétera. Se me daba bien. De hecho, yo ganaba dinerillo con ello y me entretenía y era algo que me gustaba mucho. Pero ¿qué pasa? Ya encuentras un trabajo que sí te da, te da dinero todos los meses, garantizado, y a cambio de un mogollón de horas a la semana, no de 40 precisamente, sino muchas más. Entonces dejas de lado un poco la mecánica y ya las revisiones las hace tu mecánico de confianza o, en caso de emergencia, el Fuber, por poner un ejemplo. Y al igual que la moto, lo que pasa es que la moto nosotros la miramos con más mimo. Claro. Y las cositas que nosotros le montamos, las montamos nosotros con nuestra dinamométrica, con nuestros pares de apriete, con nuestros aceititos y con nuestras cositas. Y el que más o menos entiende algo de moto, pues se hace sus propias cosas. El coche ya lo tengo un poco más abandonado. Entonces la mecánica, que me gustaba, me gustaba mucho, pero lo he dejado bastante abandonado. A mí me pasa, bueno, yo tengo poco tiempo y el coche ya hace tiempo que no hago nada en el coche. Pero las motos es lo que tú dices. Y primero lo que veo es que el mundo de mecánica en motos, no sé si es porque hay menos competencia, suele ser más caro. Es decir, hacer una revisión en una moto para hacerte nada, te cobran una pasta. Y en un coche, pues vas a Fuber, vas a cualquier lado, te cambian el aceite, los filtros por 100 euros y vas a hacerla en una moto y 300 euros y te quedan tan pichi. Entonces, ese es uno de los motivos, primero el coste económico y luego el tener el mimarla, ¿no? Porque una moto, digamos que es más pasional, entonces tú estás ahí con tu moto, tú la aprietas con el par de apriete, sabes que es el correcto, la mimas, etcétera. Y luego ves cosas, por ejemplo, mira, hace 2 años, por ejemplo, un compañero de trabajo que tiene una RT, nos ponemos a hacerle, en teoría, hacía 10.000 kilómetros le habían hecho el cambio de aceite del grupo trasero y digo yo, pero no era el BMW oficial, era un taller particular especializado en BMWs. Dice, pero por si acaso vamos a cambiarlo y tal, porque no me fío yo mucho, lo vamos a sacar. Y salió una de viruta, el aceite negro, o sea, eso no estaba cambiado desde hacía 30.000 kilómetros o más. Y nada, le tuvimos que hacer otro cambio. Le hicimos 2 cambios para que quedara bien limpio y nada, perfecto. Ahora la moto ya desde hace 2 años sin problemas. Pero le habían engañado, o sea, le habían dicho que le habían hecho el cambio del grupo y no se lo habían hecho. Y por supuesto ni tenía grasa ni nada de nada. Entonces ahí entras ya en la confianza, ¿no? En tener un mecánico de verdad de confianza es muy, muy importante porque hay mucha mala gente por ahí en el tema de la mecánica que se aprovecha. No hay que meter a todos en el mismo saco, por supuesto, hay mucha gente buena también, pero hay mucho aprovechado. Entonces, sabes que si lo haces tú, pues tienes también esa confianza de que va a estar bien. En mi caso, con mi propio mecánico, y que conste que yo con esto no justifico ni una cosa ni otra, mi mecánico de confianza, que ha sido trabajador de BMW hasta que dejó de trabajar en BMW y ya luego BMW cerró, con lo cual tiene su propio taller y tiene su propia clientela. Esto no significa de que este mecánico sea infalible, puede tener muchos fallos o puede tener un único fallo y por ese fallo ya le ponemos el dedo y lo señalamos diciendo, este tío me rompió, no sé qué, no sé cuánto. No, puede tener un fallo que es un fallo humano, lo podemos tener cualquiera de nosotros arreglando un enchufe de casa, por poner un ejemplo. Y no somos electricistas, no somos profesionales. En este caso sí es profesional y cobra por ello y le pagamos por ello. Como dice el refrán, yo no te cobro por lo que hago, te cobro por lo que sé, que es muy diferente. Efectivamente.
Me pasó con el... Bueno, creo que lo comenté en algún episodio con Antonio. En esta última, pues yo con el estator, que era el regulador, que la batería no podía ser, y yo quebrándome la cabeza, y compré otro regulador, le monto el regulador, la moto sigue igual, a ver si es el voltímetro de la moto de AliExpress, yo quebré la cabeza, y al final digo, la voy a llevar al mecánico, y me quito de cabeza. Porque claro, yo puedo tocar lo que sé tocar, y dentro de mi conocimiento y de mi lógica. Pero cuando llegué allí, pues me tiró toda mi lógica al suelo y me dio un golpe de realidad de lo que tú creías que era, no era, es otra cosa. Y al final era la batería, que era una batería nueva para mí. Era una batería nueva porque yo la desprecinté y la monté. Sino que era una batería que ya estaba tocada, aún siendo nueva. Le compramos una batería nueva y ahí está la moto. Está funcionando de puta madre. Y a mí se me cayeron mis mitos, mis propios mitos de sí, a ver, esto no ahí puede ser. Es hacer el... Claro, es que si sabes, tienes que hacer un checklist, una serie de comprobaciones que normalmente para cada tipo de avería están tipificadas, ¿no? Por ejemplo, en un alternador, cuando la batería no te carga, pues tienes que mirar la continuidad de las 3 fases, ver si está derivada alguna tierra, si el vamos... Lo primero es mirar la integridad del estator. Si el estator sabes que no está cortocircuitado y que está bien, o con la moto arrancada, pues vas comprobando el voltaje entre fase y fase. Luego miras, pues si esto no está bien, puede ser el regulador. Luego el regulador, pues miras a ver si cuando la moto está apagada te da el voltaje 12,6 y luego al arrancar la sube a 13 y pico, 14, es que está bien, si no... Entonces tienes que ir mirando pues paso a paso. Porque muchas veces tiras a la batería, que como la batería la mayoría de las veces es la batería, pues todo el mundo tira a comprar baterías y claro, cuando pones la batería tiras una temporada, pero si tienes un fallo en el regulador o en el estator o tal, pues luego la batería al cabo de un tiempo te vuelve a... Porque claro, va consumiendo la bomba de gasolina, consume la electrónica, consume todo, entonces va bajando el voltaje y llega un momento en que casca y te deja tirado. Y para cada avería pues tiene sus truquillos, ¿no? Tienes que mirar que eso te lo da la experiencia también. Hay mucha gente que no es mecánico y sabe más que un mecánico, porque, por ejemplo, yo soy mecánico de coches, pero de motos fui aprendiendo con la experiencia, ¿no? Y además yo era mecánico de los años 80. O sea, tú háblame de carburadores, yo era máquina regulando carburadores, ya ves tú para qué vale eso hoy. Pero en otras disciplinas pues no. Y ahora realmente la mecánica está es mucho más electrónica, más informatizada, entonces la meten ahí en el ordenador y luego tienes un procedimiento para reparar la avería. Cambió todo muchísimo de la mecánica tradicional, por eso me gusta restaurar motos clásicas, porque es la mecánica, digamos, tradicional, la de toda la vida, la que tienes tus platinos, tu bobina, tu carburador y... Sí, yo diría que es más visible. En las motos actuales es invisible, porque al fin y al cabo es a través de software. Tu coche, por ejemplo, tiene actualizaciones que dices tú, ¿cómo una actualización me puede dar cosas que dices tú que es inimaginable y ya la tenía tu coche, solamente que te la ha dado a través de una actualización? En la moto no, en la moto o añadimos o quitamos accesorios. En el coche, por ejemplo, no. Y en el futuro, quién sabe si en la moto a través de actualizaciones pues te da, yo qué sé, faros adaptativos o sensores de tu culo para que te haga masajes. Bueno, sí. Bueno, las motos, claro, lo bonito por ejemplo, la mecánica deportiva a mí me encantaba porque, claro, en los tiempos en las carreras de moto de 125, pues tenían, cuando eran de carburador, tenían GPS y te regulaba la carburación en curva. O sea, según la parte del circuito donde estabas, se calibraba el carburador para cambiar la respuesta del motor, para que tuviera más bajos, para que fuera mejor en altas. Entonces se cambiaba de forma dinámica en función de los GPS. A mí eso me parecía, y estoy hablando de hace igual 20 años, o de hace 15 años, no sé, igual me estoy colando un poco. Entonces sí que la tecnología está muy guay, pero también pierde un poco el encanto del destornillador, el oído, el acelerón. Y regulándolo así a la vieja usanza. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es como esa cámara de fotos que hemos hablado al principio. Exacto, exactamente igual. Yo veo fotografías es como todo, es como lo que empezamos hablando, de ir de camping, ¿no? Antes disfrutabas yendo de camping y ahora llevo a mi mujer de camping y no hay manera. Ahora necesita un hotel,
con sus comodidades, con su tal, y claro, depende de... Es que yo me sigo... Antes íbamos de campo y dormíamos en el suelo, y ahora necesitamos que tenga su colchoneta, que tenga por supuesto. su saco de dormir, confort, no sé qué, tu hornillo. Que tengo un dilema ahora con el hornillo, con el Coleman que tengo de gasolina, que eso ya te contaré. Si no para el siguiente Cantalejo, no para el siguiente. Con su termómetro, como Juanmi. Josemi. Eso, Josemi, perdón. Hoy estoy tonto. Con Josemi, que llevaba ya el termómetro de... Era anecdótico, pero todo el mundo mirábamos el termómetro, ¿eh? Sí, joder. Sí. La verdad es que yo con Josemi me presta mucho charlar, porque te cuenta, cada vez que hablas con él, descubres cosas. Sí, es una enciclopedia de los cacharros. Hoy hemos tenido una conversación a través del grupo de Telegram, donde él está, y le he dicho, mira lo que he recibido a través de AliExpress, un pedido que he hecho de estas cosas que tú compras 3 cosas y las 3 te salen por 10 euros. Y me ha venido una parrilla de acero inoxidable de puta madre, pero yo me he quedado flipado porque yo no pensé la calidad y el grosor que tiene ese acero. Lo que habrá que ver si es comestible o no, porque es una parrilla súper plegable, súper pequeñita, que te cabe, tiene 2 posiciones a 2 alturas para tú poner tu cafetera o tu chuletón, da igual. Y una sierra, o sea, yo le digo, ¿qué crees que es este tubo? Un tubo negro. Si quieres ahora te lo enseño. Es una sierra para cortar leña, que es plegable, que es desmontable, para fliparlo. Digo, estas cosas no las tienes tú. Impresionante. Y de puta empieza a enseñarme también más cosas que ha ido comprando de AliExpress. Lo último, un ventilador con baterías recargables. Y claro, a José Miguel le gustan los cacharritos, porque de hecho le decimos el cacharrito. Y empezamos los dos a enseñarnos cositas y nos podemos pegar un rato. Yo ya lo había conocido de viaje en moto y tal, pero el año pasado mucho me reí con él porque monté la tienda al lado de él y inmediatamente vino Josemi a ayudarme. Me pongo a hinchar el colchón con mi inflador de toda la vida y dice, ¿pero dónde vas con eso, chaval? ¿Dónde vas con eso? Ya verás. Y se saca uno pequeñajo ahí de estos de batería y me hinchó el colchón en 2 minutos. Ese es Mr. Cacharritos. ¿Viste cómo encendió la última candela que hicimos con el hinchador? Y porque ya se quedó sin batería, o sea, que hinchó 2 veces o 2 o 3 colchones y luego le dio soplado a la candela que hicimos la última. Increíble. Sí. De todo. Yo te digo, me faltaron cubiertos que dije, bueno, lo voy a comprar en chino. Y dice, no compres ninguno, yo tengo aquí. Y tengo de sobra. Y el termómetro y el medidor de no sé qué y tensores para otra carpa que se trajo, la bandera. Es que yo no sé cómo cabían tantas cosas en esa Burman. Me da que esa Burman tiene como el bolsillo de Doraemon así para adentro. Bueno, es que lleva la Burman con lo que ya tiene de carga y luego todas las maletas que llevaba, lleva bolsas, bueno, la verdad es que tiene una capacidad de carga esa Burman bestial. Volvemos a lo mismo de antes, que al final nos ingeniamos o buscamos los ingenios para dormir lo mejor posible, para estar lo mejor posible en el tiempo que necesitemos, y antes éramos felices con cualquier cosa. Bueno, también te digo que ahora que somos jóvenes y antes que éramos todavía más jóvenes, la cosa cambiaba, porque claro... Y luego el frío que pasa. Yo, claro, la última vez que dormía en tienda, de hecho yo hacía mucho que no había ido... Bueno, en los últimos 40 años fui 3 veces. Una vez en Aventurerinos, que era una concentración que se hacía en Cangas de Narcea, también muy chula. Luego La Leyenda, o sea, 3 veces. Y claro, y en invierno, las primeras que hice en invierno fueron el año pasado. ¿Qué ocurre? Que yo la última vez que fui de tienda de campaña a dormir en invierno iba acompañado. Y claro, se nota, el calor humano importa. Y ahora lleve esta vez, como el año pasado pasé tanto frío, esta vez lleve un chaleco calefactable, calcetines calefactables y mantas y un saco de menos 30 o no sé cuánto, un saco del copón. Y no, ya no pasé frío, pero bueno, ya fui equipado a tope. Oye, sí, lo de los calcetines calefactables, un gran invento, porque están muy bien. Te pones, los controlas desde el móvil vas dando ahí el calor que quieres y está perfecto y dura un montón de horas.
Oye, me has hablado antes de tu señora esposa, de tu pareja, de tu mujer, y quisiera preguntarle, ¿qué opina ella de las motos? Porque ella ya te conoció antes de... Me has dicho que te conoció antes de tener moto, y llega un momento que decides meter la moto con una cuña en tu vida. Exactamente, así fue, tal cual. Tuve la típica crisis de los 40 y digo yo, a ver, yo ya tengo 55 años, o sea, llevo 15 años con moto. Y, a ver, ella es una santa. La verdad es que yo soy muy afortunado tengo una familia, vamos, hecha como por encargo. Tengo unos hijos maravillosos, una mujer que me deja libertad y sabe que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando vuelvo de comprar el pan vengo mucho más cariñoso. O sea, yo a lo mejor estoy estresado. Bueno, mi trabajo la verdad es que me estresa bastante y trabajo muchas horas y entonces cojo la moto, salgo y es como el psicocasco, como dice, ¿no? Te pones el casco, te empiezas a ordenar las cosas, las dejas cada una en su sitio con la importancia que tiene cada una y vienes nuevo, o sea, como si fueras de terapia al psicólogo y vengo súper cariñoso, oye, y dice, pues bien, y entonces ella tampoco me pone pegas, la verdad. No, la verdad es que nunca tuve ningún problema. Y bueno, y la verdad es que lo de salir en moto y ir, como digo yo, a panadero desconocido, yo cojo la moto y me voy a comprar el pan a panadero desconocido, y vengo con el pan y es la disculpa. Digo, María, voy a por el pan. Y así, sí, anda, ya, el pan. Y esa es un poco la idea. ¿Te ha acompañado alguna vez? Muy bien, con ella sin problemas. Disculpa. Pero no le gusta. El problema que tengo, perdona que me voy por las ramas, es que yo siempre quise llevarla en moto porque me da mucha rabia quedar con amigos, por ejemplo, un domingo, ahora que mi hija ya tiene 25 años, mi hijo ya tiene 19, ya no dependen de nosotros, es ahora cuando podemos coger un fin de semana, un domingo y quedar con otros amigos y largarnos en moto. Pero le dan miedo la moto, no hay manera de subirla en moto. Es más, esa está peligroso porque cuando voy a hacer una curva, ella tumba para el lado contrario y encima va en tensión, no va disfrutando. Y entonces ya lo intentamos y llega un momento que dije, mira, esto es para disfrutar, no para pasarlo mal. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que por culpa de eso, claro, yo no puedo marchar un fin de semana porque, claro, tampoco es plan de dejarla en casa y estar toda la semana trabajando y para el fin de semana, que es cuando estamos juntos, coger y escapar, ¿no? Aún así no lo hago mal del todo, ¿eh? Siempre me deja algún que otro fin de semana por ahí escapar y una semana en septiembre. Bueno, no lo llevo mal. Hay que contentarse con lo que hay. Es lo que hay. Dentro del grupo de estados civiles moteros. Está el que puede salir con su pareja, está el que no puede salir con su pareja, está el que tiene moto y el que no le dejan tener moto. Por eso digo que tu mujer es una santa y aunque tú creas que solamente para dar una vueltecita para ir a comprar el pan, pero bueno, es mucho más de lo que muchos otros mortales que nos ven en moto quisieran. Que hay muchos que se conforman con tener una moto básica y hay quien quisiera tener una 1200 y hay quien se lo puede permitir y hay quien diría, con un Vespino me conformaba. Yo creo que la moto es lo de menos. El tema es Mira, yo cuando no tenía moto y era niño y veía yo ahí en el circuito de motocross que tenía detrás de casa teníamos un héroe que se llamaba Toñito, que era el de la Bultaco Frontera, que entraba con la rueda levantada subía de un barrio a otro con la rueda levantada y yo tenía una bicicross y a mí el fútbol no me gustaba, estaba todo el día pegado en la bicicross y hasta que no conseguí hacer lo que hacía él, yo levantaba la rueda y subía de un barrio a otro con la rueda levantada y entre otras cosas, yo me sentía motero, yo quería ser, entonces pues eso, que es un sentimiento también, da igual la moto que tengas. Yo tenía una bicicross y era un motero y me iba a otro lado y aceleraba con el manguito como si fuera una moto, o sea, da igual, al final sí. Lo importante es el sentimiento, ¿no? Te entiendo porque esa vivencia la hemos tenido muchos de nosotros cuando hemos salido en bicicleta con los amigos, decíamos, hacíamos el ruido de la moto o le poníamos las cartas en las radios para que hiciera el ruido de la moto. Sí. Claro. El por culpa de o gracias a la moto, que te ha dado a conocer a gente, por ejemplo en mi caso con el podcast también me ha dado a conocer a mucha más gente. ¿Qué crees tú que ha marcado la diferencia en la moto? Me vengo a referir. Gracias a la moto tienes este grupo de amigos, ¿no? Gracias a la moto también, por culpa de la moto también hemos perdido otros amigos en la carretera. Pero alguien que, o sea,
alguien a quien tú agradecerías el haber conocido gracias a la moto? Bueno, a ver, yo soy muy afortunado porque siempre fui de tener muchísimos amigos. La verdad, tengo una pandilla de amigos de Avilés desde la infancia que nos seguimos manteniendo el contacto, y tengo la gente con la que trabajo, mis socios, son más que amigos, son mis hermanos. O sea, siempre me sentí muy afortunado y pensé que ya tenía el cupo de amigos cubierto. No sé cómo decirte. ¿Crees que llegas a un punto en el que dices, bueno, ya tengo todos los amigos que necesito, no necesito más amigos? Y eso es un error, porque cuando yo me hice motero, vamos a decir, cuando compré moto y empecé a conocer gente, me di cuenta que los amigos nunca son bastantes, o sea, siempre son bienvenidos, cuantos más mejor, ¿no? Y eso fue gracias un poco, gracias a... Yo durante unos 16 años fui profesor también de informática, y empecé con uno de mis alumnos, que es uno de mis mejores amigos moteros. Empecé con él también a quedar en moto, aparte de que con los del trabajo, con uno de mis socios, Jesús, que es como un hermano, empezamos juntos en esta aventura de comprar moto. Compramos moto el mismo día y empezamos a quedar los domingos, etc. Pero fue a raíz de Viajo en Moto, como te dije, a raíz de conocer a Roberto, empecé a conocer otro grupo de gente de otras provincias, donde realmente hicimos muy, muy buenas migas. Y no son estos amigos de decir, bueno, sí, es que cuando vas de fiesta todos nos llevamos muy bien, todos somos muy majos y tal, pero no, hice realmente amigos de verdad, o sea, amigos que han dormido en mi casa, amigos con los que quedo para tomar sidras fuera de lo que es Viajo en Moto, amigos con los que me llaman cuando hay un problema o yo les llamo, gente con la que de verdad puedes contar, y que no solo es una fachada de decir, bueno, sí, es que aquí en las quedadas todos tomamos una cerveza y todos nos queremos y nos abrazamos y tal, ¿no? No, yo por ejemplo a Roberto lo considero uno de mis mejores amigos actuales, a Josín, a Gelucho, a Eva, a Paco Gutián, a Ángel, Teresa de Interfolio, bueno, hay, no sé, a Rubén San Cirilo, a un mogollón de gente, es que no quisiera seguir porque son unos tantos que no quiero dejar a nadie fuera, pero somos una verdadera familia, y cuando nos vemos en cualquier sitio es que de verdad, no sé, sientes esa necesidad de darle un abrazo y charlar con ellos y ver cómo les fue desde la última vez que nos vimos, y en definitiva, que me ha cambiado un poco la vida. O sea, yo era ya muy feliz y pensaba que ya había llegado a un nivel de felicidad bueno, y cuando tengo la moto ahora soy más feliz todavía. Entonces la verdad es que me da un plus de felicidad, y por suerte todavía no pienso que seguir así muchos años. Vamos, no he tenido la suerte, vamos a decir, he tenido la suerte de no conocer ninguna desgracia cercana también, que eso sé que puede ocurrir, ¿eh? No tengo un amigo cercano que haya tenido un accidente, que entiendo que eso puede ser duro. Entonces, en esa tesitura todavía no me he visto. Yo tampoco he tenido un accidente grave ni ninguno de mis círculos cercanos, y no sé cómo sería en el caso de que si uno de tus mejores amigos pues en una curva se sale y se mata, pues evidentemente eso tiene que ser un shock, y no sé cómo iba a responder, ¿no? Si me iba a dejar la moto en el garaje y no volver a tocarla, o por el contrario iba a seguir. Eso es la duda que tengo, pero yo por el momento seguiré hasta que no pueda más, vamos, hasta que me tengan que subir con muletas. Vamos, yo es que si tuviera que nombrar a todos, somos tantos, porque bueno, y todos los años cada vez somos más y más y más. Y bueno, por ejemplo en Alicante tengo a Juan, que desde la primera vez que los vi en Aventurerinos somos muy amigos, un montón de gente, sí. Fernando, Es difícil nombrarlos a todos, pero bueno, siempre es verdad que te acuerdas de ellos y dices tú, coño, gracias a las motos pues tengo esta cantidad de amigos que puedo contar con ellos, o que nos vemos en la carretera y nos alegramos de vernos, que los saludas por la carretera y dices tú, hostia, ahí va mi colega tal, que lo conocí gracias a las motos. Y son gente que da igual que sean tiesos o ultra tiesos, que tengan pasta, que no la tengan, porque son todos. La verdad es que iguales. Es una cosa que me sorprende, porque da igual que sea, por ejemplo, yo que sé, que conoces
que tengan diferentes ideologías o diferentes estatus, porque normalmente nunca hablamos ni de política, ni de religión, solemos hablar siempre pues de nuestros viajes, lo que nos gusta, las motos. Y aunque se hable de política y tal, tampoco pasa nada, ¿entiendes? Porque no todo el mundo tiene que pensar lo mismo, si no sería un aburrimiento. Y contigo hablaré de mecánica, ¿no? ¿Perdón? Que contigo hablaré de mecánica, ¿no? Bueno, no te creas, yo a mí que me gusta hablar como que empiezo a hablar de cualquier tema y es que no callo, ese es el problema, que me tienen que mandar callar. ¡Cállate! No será para tanto. En fin, querido Jorge Llana, para ir recordando este episodio, la pregunta del millón, ¿qué tal te lo has pasado, chaval? ¿Que estabas tú nervioso al principio? Fenomenal. No, es que es cierto que me cuesta un poco a veces al principio arrancar, pero bueno, tampoco pasa nada. Va saliendo toda la conversación. Me hace gracia la pregunta de ¿y de qué vamos a hablar? No, es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, pues eso, te pones ahí delante del micro y empiezas a divagar y bueno, ¿qué pasa? Es que me gustan más los programas así, que no estén estructurados tampoco y que vaya surgiendo la conversación natural, ¿no? Pero ¿con quién te cree que estás hablando, chaval? Si yo, la palabra guión me sale en sarpullido, ya te lo dije por teléfono cuando estuvimos hablando. ¿Y de qué hablamos? Digo yo un guión, me sale en sarpullido, en serio. Ya has visto que hemos empezado divagando de fotografía, que algo que me gusta, de acampadas, al fin y al cabo es una conversación de colegas. Que te considero colega porque aunque pasamos poco rato físicamente... Sí, hicimos muy buenas. Porque Cantarejo fue un hervidero de gente de que sí para allá, que sí para acá, que sí para allá, que sí para acá. Pero el ratito que eché contigo me quedé con la sensación de me falta más tiempo para hablar con este tío. Pues me alegro mucho, la verdad es que para mí es un honor haber estado en tu podcast. La verdad es que un poco de los nervios es lo que tú dices, que después de escuchar tantos programas y gente tan interesante que pasa por aquí y que cuenta cosas que, bueno, la verdad es que aprendes muchas cosas y tal, siempre te dan miedo y dices, bueno, ¿y yo qué voy a contar? Si yo soy aquí, tampoco es que sea yo nadie especial pero bueno, luego empiezas a charlar y es de lo que se trata, ¿no? De compartir experiencias y lo que piensas de ciertas cosas que hay gente que, bueno, que le puede gustar. Pero claro, ni tampoco hago grandes viajes, ni tampoco soy, como digo yo, soy un overflander. En vez de un overlander, soy overflander. de pacotilla. Pero bueno, eso es una tontería, porque al final es lo que decíamos. Eso es un sentimiento. Tú puedes tener una aventura, bueno, la palabra aventura está muy... Hoy día es casi tabú decir aventura, pero bueno, que te puedes pasar perfectamente un domingo, ir a comprar el pan al pueblo de al lado, sin necesidad de tener que ir a yo qué sé, a Argelia o a Sudáfrica, ¿no? Y que te puedas encontrar a lo mejor un bicho que se te cruza al lado, o que empieza a llover, o que te cambie la climatología de cualquier aspecto, y resulta que al final que sí es una aventura. Exactamente. Y bueno, la misma vida es una aventura, es un deporte de riesgo. Sales por la mañana y cuando llegas por la noche, pues ha pasado un día que seguro que has tenido alguna que otra aventura. Chavalote, por mi parte, un placer que hayas pasado por aquí. Tenía pendiente pegarte un telefonazo y además cuando te llamé te lo dije, te toca pasar por el podcast. Bueno, yo encantado. La verdad es que un honor para mí estar aquí. El honor ha sido mío. Me despido y te emplazo para más adelante. Puede que tú y yo hablemos de Charlie Burman e Ewan McGregor, que lo tengo ahí por ahí pues abarcadito, y yo estoy seguro que te gustaría pasar por ese tema. Sí, ese lo vi como 2 o 3 veces. O sea que sería un tema que me encantaría, sí. Jorge Llana, desde Huelva, un abrazo, campeón. Venga, igualmente, y cuando vengas por aquí ya sabes, dame el toque que hay que ir a comer cachopo, fabada, sidra y como decía una amiga mía, unas chapes. Las chapas son las zamburiñas, que las llama chapas. Cuenta con ello, te pegaré un toque, pero flojito, para que no te duela. Muy bien, venga, un abrazo.
ordenador no será un Satisfyer, ¿verdad? Sí, pues mira, aunque no lo creas, me está llamando Roberto Naveiras. Dile que está grabando con el vampi que te lo vas a cargar. Contéstale. Hombre, no lo hagas Oye, esperar a Maese Naveiras. No, que espere, que espere. Coño, que yo recorto, no te preocupes, llama. Que no, que ya corto. Que es que andamos ahí. Le va a cabrear, le va a decir, no te he cogido porque estamos grabando con el vampi. Estaba hablando con otro, te estoy poniendo los cuernos. Sí, y además con unos guapos del sur, del pool del puto. Hombre. Bueno, eso unos Bluetooth. Y a mí también, pero lo bueno que tiene es que yo edito y luego recorto esta parte y luego dices tú, y ahora me vas a decir tú que es un cardo. Yo el timbre de voz es muy... De hecho, a mí te diré que muchas veces cuando me llaman por teléfono piensan que soy una mujer. Con eso te lo digo todo. Una voz aterciopelada, suavina. Podrías pasar por la señora Dogfire. Exacto. ¿Recuerdas la película? Sí. Cuando hablaba así flojito. Es que la vi hace poco y lo he recordado. Bueno, Jorge,